en la mañana estuvimos estudiando que lo más profundo del hombre es la mente, y allí tiene que llegar Dios y establecer su trono para que la santidad desde ese lugar empiece a afectar las otras áreas de nuestra vida. En este caso, el alma y luego el cuerpo. El cuerpo es el autor material. Cuando nosotros cometemos un pecado, el autor material es el pecado, pero el autor intelectual está en la mente. Ahí se originó el problema, ahí nació. Cuando en nosotros, en la mente, habita Dios con toda su dimensión y le permitimos que Él reine, entonces nuestra vida empieza a ser afectada con cosas buenas. Porque donde llega Dios, llega todo lo bueno, todo lo perfecto, todo lo de buen nombre procede de Dios. Toda dádiva perfecta proviene del Padre de las luces. Amén. ¿Saben ustedes que a veces nosotros, básicamente esa era la conclusión, queremos demostrar bíblicamente que cuando Dios reina en lo profundo de nuestra vida, en la mente, todo lo demás es fabuloso? El enemigo trata de atacar nuestra mente, ese punto central, ese punto interior. Y yo les voy a dar un pequeño ejemplo para que ustedes se den cuenta de esta verdad. Fíjense ustedes que la Biblia dice que nosotros somos amigos de Dios. Dice el Señor Jesús: ya no los llamaré siervos, sino que los llamaré amigos. Básicamente esa es la idea. El enemigo a nosotros nos puede hacer confundir con ese pequeño pasaje bíblico. Nosotros podemos llegar a creer que somos socios de Dios. Nosotros podemos llegar a pensar de que como somos tan amigos de Dios, podemos involucrarnos en cosas que solamente a Él le pertenecen hacer. Cuando nosotros miramos a Dios tan grande, a mí me gusta particularmente a Dios verlo muy grande. Cuando yo miro muy grande a Dios y lo siento muy grande, lleno de santidad, como lo hablábamos a la mañana, yo cada día me siento más pequeño. Cuando yo a Él lo veo muy grande, yo me siento bien pequeño. Me gusta hacerlo, porque cuando yo a Él no lo veo tan grande, yo me siento un poquito más grande. Es decir, mi ego crece. Empiezo a llenarme de tal soberbia y empiezo a creer que todas las cosas me salen bien porque yo lo sé hacer, o soy hábil para tal o más cual cosa. Entonces, ¿qué quiere decir? Este pasaje de la Biblia, el enemigo me puede llegar a confundir la mente y puede llegar a pensar de que yo soy socio de Dios. Y entonces ya la Biblia la interpreto como yo creo. En definitiva, Dios y yo somos socios. Pero cuando yo soy tan pequeño y Dios es tan grande, yo le digo: Señor, dame interpretación de este pasaje. Señor, muéstrame el camino que tengo que seguir. Vivo en esa sinceridad y en esa humillación. Cuando yo soy socio de Dios, cuando yo creo que estoy demasiado compenetrado en la amistad con Dios, no lo involucro en mis decisiones y trato de hacer las cosas a mi manera. Ya allí no está reinando la santidad de Dios. Ya ahí está reinando el yo personal, el ego. Ahí está la autosuficiencia, la capacidad. Ahí no mora Dios. Dios no quiere que nosotros seamos cristianos de apariencia. Dios quiere cristianos de mente sana. Dice: ¿quién habitará y quién entrará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en el monte de la santidad? El limpio de manos y puro de corazón. Ese es el que va a vivir en la santidad de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Fíjense, ese pasaje es muy sencillo, pero si nosotros lo interpretamos mal y el enemigo empieza a trabajarnos, empieza a darnos a entender, ya nosotros somos una eminencia de teología. Ya nosotros queremos traducir la Biblia a nuestro antojo. Y entonces cada quien dice: no, la iglesia está equivocada en esa doctrina. La iglesia no ha interpretado bien. La iglesia tiene que hacer esto. No, hermanos, la verdad la tiene Dios. Nosotros nos sometemos en oración y en consagración para que Dios fluya con esa verdad y nosotros podemos entender la verdad. No ocupemos el lugar de Dios. No seamos tan socios de Dios. Somos amigos de Dios, pero hay un límite de respeto que debemos permitirle que Él obre. A mí por eso me gusta ver muy grande a Dios. Cada día me siento tan pequeño y así me rindo ante el Señor. Y así siento que mi vida se llena de Dios. Yo sé que todos tenemos testimonio de eso. Este es un pueblo que ha heredado esa bendición. Hemos heredado ese privilegio del Señor. Sinceramente yo le doy gracias a Dios, y el hermano que oraba por la charla dijo algo. A mí me da mucha seguridad hablar este tema porque tengo el testimonio, Dios me lo dio. O sea, no es algo que se me ocurrió a mí hablarlo. Le doy gracias a Dios porque me ha dado la seguridad, me ha dado tema. Fíjense que yo manejando a las 4 de la mañana tenía que parar el auto
porque el Espíritu fluía con las ideas. Y yo me sonreía y decía, vaya qué cosas, ahora el Espíritu me está hablando, y tenía que parar y anotar en una libreta para que no se fueran las ideas. Entonces por eso tengo tal seguridad, porque no es algo mío. Si yo estuviera hablando algo mío, fuera algo vacío y algo ridículo y algo que no sirve. Pero sé que estoy seguro que es Dios, y si a usted le está haciendo de bendición, es porque Dios le está hablando. No vea que yo le estoy hablando, yo soy un instrumento de Dios nada más. Si fueran mis palabras, usted no se sentiría bien, porque yo me equivoco, yo soy un ser humano. Pero si es Dios, reciba esta bendición, y como decía el apóstol en sus palabras, que haya un fruto, una evidencia después de este encuentro, para que nos demos cuenta que el Señor ha tocado un punto importante, y en este caso la mente, ahí tiene que vivir el Señor. Cuando Dios habita en la mente, en la santidad, ya nosotros hemos ganado un gran espacio en contra del enemigo. Y los jóvenes enfrentamos a veces esta situación con mucha facilidad, con mucho problema, pero el Señor tiene una palabra también para la juventud. Realmente yo soy joven, yo me entregué muy joven a esta iglesia, yo amo esta iglesia, y me entregué muy joven, y entregué mi juventud para esta iglesia como misionero, y no me arrepiento, es lo más maravilloso que me ha sucedido. Y yo sé lo que es vivir en la juventud entregado en la iglesia, con muchas invitaciones del mundo, con las situaciones de si estoy a la moda, si no estoy a la moda, si lo digo, si lo hago, puedo, no puedo. Todas esas dudas son normales en la juventud de nuestra iglesia. Bien, vamos a seguir a la siguiente lámina. Dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el Dios de paz os santifique en todo, escucha esa palabra, para que vuestro espíritu, vuestra alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él no solamente quiere que nosotros lo santifiquemos en nuestro cuerpo. Nosotros podemos aparentar una santidad. Cualquiera puede vestirse muy bien, venir acá, pero su mente puede estar muy lejos de la iglesia, muy lejos de Dios. Nosotros nos podemos engañar un poco de tiempo entre nosotros mismos, pero a Dios no lo podemos engañar. La palabra de Dios nos dice de que esas tres áreas son afectadas por la santidad de Dios. Dice el versículo, el Dios de paz os santifique en todo, espíritu, alma y cuerpo. Dios no nos ve a nosotros fraccionados. Dios no nos ve a nosotros, por ejemplo, alguien se llama Juan. Dios no ve Juan, el cuerpo de Juan santo, el alma de Juan un poquito santa y el espíritu de Juan no santo. Dios no nos ve fraccionados. Dios nos ve como un todo entero. Dios no nos ve la mente de Juan medio santa, el cuerpo bastante. Es decir, Dios no nos fracciona, Dios nos ve como un todo. Así lo dice esa palabra, escuche, espíritu, alma y cuerpo, para que seamos guardados enteros, sin reprensión, para el día de la segunda venida del Señor. Enteros, Dios nos quiere enteros. Dios quiere nuestro cuerpo también. Y cuando santificamos nuestro cuerpo, vemos el pecado a la distancia. Y estamos con mucho cuidado porque el mundo quiere contaminarnos. Esa es la tarea del mal. Bien, Dios entonces espera la santidad en las tres áreas de nuestra vida. Yo les hago una pregunta, hermanos. Cuando vivimos en la legítima santidad, las tres áreas son afectadas y unidas. Si la mente, que es el punto central de nuestra vida, el más interno, no se somete a Dios, ¿será que el cuerpo se puede someter a la santidad de Dios? Si la mente no logra llegar a vivir en la santidad de Dios, ¿será que el cuerpo lo puede llegar a hacer? Y por eso andamos desordenados a veces en la vida, cometemos errores, nos equivocamos, porque el punto central no está siendo dominado. El disco duro no está permitiendo que Dios sea el que lo domine. Vamos a pasar a la siguiente lámina. La tarea del enemigo es dividir esas tres partes elementales. El enemigo quiere que nos veamos divididos en los tres puntos principales de nuestra existencia. Fíjense ustedes que algunos han llegado a creer que con la mente puedo servir a Dios, mientras que con el cuerpo puedo servir a la carne. Y entonces a veces estoy con un pie en la iglesia y yo soy ungido de Dios, cuidado, porque yo recibí en tal año y el mensaje mío dice así: yo soy miembro ungido, yo soy de tal familia, yo soy de tal país. La santidad no tiene nacionalidad, la santidad no tiene raza, la santidad no tiene
fronteras. La santidad es una para todos los seres humanos que nos rindamos al Señor.